Aten Capital les canta las 40. 4 décadas de lucha, 4 décadas en defensa de la educación pública. Aten Capital les canta las 40. Repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato. Buenas tardes, estamos en otro programa de Aten Capital les canta las 40 XL. Hoy estamos con Patricia Jure, secretaria gremial de Aten Capital. ¿Cómo andás, Patricia? ¿Qué tal? Buenas tardes. Contanos un poquito sobre qué va a tratar el tema de hoy. Asamblea de Memoria y Balance del año 2023. De Aten. De Aten. De todo Aten. De toda la provincia, que va a ser el sábado 7, desde el mediodía, en la localidad de Chosmalal. Una observación, podría haber sido en Zapala, para que sea equidistante para todas las compañeras y compañeros. Hoy vamos a hablar de qué se trata esto. Está establecido en el estatuto de nuestro sindicato. También vamos a ver las controversias que hay sobre eso, pero es muy importante saber de qué se trata porque es necesaria la participación de todas las afiliadas y los afiliados. Bien, quédate porque vamos a discutir la memoria política y el balance económico. ¿Qué se hace con la plata de los afiliados? El sábado 7 de diciembre es la Asamblea de Memoria y Balance de Aten, en Chosmalal. Tu participación puede hacer la diferencia para defender la democracia, las condiciones laborales, educativas y jubilatorias. Anotate para viajar con tu referente, pedinos el enlace o llama a Aten Capital. Bueno, decíamos recién que en este programa estamos con la compañera Patricia Jure, donde vamos a abordar como tema fundamental, hay varias cosas en el tintero, nos queda por supuesto el balance de las elecciones de instituto, pero queríamos referirnos particularmente a el documento 2023 de Memoria y Balance, porque este sábado se va a hacer en Chosmalal, como recién decía Patricia. Patricia, ¿qué observaste en tu lectura minuciosa de la memoria política de esta conducción TEP en el documento que, bueno, llegó tarde, ¿no? Pero llegó, en fin. Sí, las asambleas de las que vamos a participar este próximo sábado tiene dos ejes. Una es la memoria política y el otro es el balance contable, que tiene que estar ligado a la orientación política que tuvo el sindicato. Y 2023 fue un año particular, ¿no es cierto? En una memoria, una comisión directiva tiene que hacer una caracterización de la situación política, fundamentalmente de los gobiernos, que están tanto a nivel nacional y provincial, porque son nuestra patronal, somos trabajadoras y trabajadores de la educación, y quiero, en lo minucioso, no vamos a tener mucho tiempo, pero sí desarrollar algunas cuestiones. En esta memoria, la comisión directiva provincial, como muchos gobiernos, dice que el gran problema o uno de los grandes problemas condicionantes de nuestra tarea, de la realidad, fue la pandemia. Pero la pandemia tuvo además una política que aprovecharon todas las patronales y el Estado, el gobierno también, para de alguna manera presionar a los trabajadores a teletrabajar, algo que quieren continuar incluso después de la pandemia, a polifunciones y a una precarización y una flexibilización laboral que debería ser denunciada. Argentina, caracterización de Argentina. Miren, si esto es un trabajo práctico, yo ya lo bocho, les digo. Está, ¿cómo se dice ahora? En proceso. Claro, en proceso. Ni POEC, no van ni al POEC. En mis viejos tiempos irían directamente a febrero. Porque al gobierno nacional de Alberto, Cristina y Massa le dedica 5 renglones. 5 renglones para un año de una inflación tremenda, de una situación de agravio a las condiciones laborales de las familias trabajadoras de todo el país, de la educación en particular. Pérdida salarial, ¿no? Pérdida salarial, una lavada de cara concretamente al gobierno de Alberto, Cristina y Massa, dice las problemáticas no resueltas como la redistribución de la riqueza. Eso es su crítica. El gobierno de Alberto Fernández no logra avanzar. No hay una crítica de que fue un gobierno que entregó los recursos también, que atacó a la clase trabajadora y luego le dedica un importante párrafo extenso a la llegada del gobierno de Milei, pero tampoco caracteriza cuáles fueron los motivos o las condiciones previas que se dieron, el gobierno de Alberto, Cristina y Massa, para que Milei también llegue al poder. Está muy bien, que es un antiobrero, que viene por todo, para privatizar todo, pero hubo más de 300 días del gobierno peronista. ¿No hay nada más que decir al respecto? Por supuesto que en la memoria y balance de 2024 veremos, de acuerdo a esta caracterización que hace la Comisión Directiva Provincial, cuál fue la política para enfrentar al gobierno de Milei, hoy que hay una tregua. De las centrales sindicales. Absolutamente. Luego es Neuquén. Lo de Neuquén me parece realmente destacado porque, bueno, el año pasado hubo elecciones,
hubo toda una situación en donde un nuevo gobierno asume con una coalición política de uno del MPN, ellos lo dicen acá, pero dice un político salido de las entrañas del MPN rompió con lo instituido. ¿A quién se refieren? A Rolando Figueroa, el rolo de la gente. Pero acá dice algo que es muy importante destacar, una alternativa que congregó espacios tan diversos y contradictorios, el MPN, la UCR, Cambiemos, La Libertad Avanza, pero con vértices del campo nacional y popular. El TEP, Trabajadores por una Educación Popular, y que cantan habitualmente o reivindican lo nacional y popular, admite que es parte de este gobierno. Entonces, ¿Rolando Figueroa es un díscolo? Eso es todo lo que hay que decir de Rolando Figueroa. Porque también acá tenemos a Soledad Martínez, dice que es una abogada. Una abogada que viene de Zapala, que fue intendenta, no menciona siquiera las causas que tuvo por defraudación, digamos, de los fondos públicos, que tuvo 2 condenas al respecto, que se caracterizó por maltratar a los trabajadores municipales, que hubo huelgas por eso. Y dice algo que genera una expectativa completa en esta ministra, que hemos enfrentado duramente y ella ha atacado a la docencia duramente. Dice, para esta gestión será todo un desafío resolver el viejo problema de la infraestructura, dar continuidad a la implementación del diseño curricular de la escuela secundaria, del nivel inicial, de los documentos de inclusión. O sea, todo lo que hemos enfrentado durante este año de una ministra que ha atacado a las trabajadoras y trabajadores de la educación, pero evidentemente esto explica por qué este año muchos miembros de comisiones directivas, e incluso de los que se fueron en el año anterior, 2022, tal vez no recuerdan, hubo renuncias de la Comisión Directiva Provincial y de asesores de las vocalías que hoy se integraron al gobierno, como pasó en Junín de los Andes con la Comisión Directiva de Junín o con el secretario general de Villa Langostura. Que es el más conocido. Eso te quería preguntar, Patricia. Estamos hablando con Patricia Jure sobre la memoria política de la memoria y balance 2023 de Aten. El TEP dice que los que se fueron con el gobierno del TEP tomaron una decisión personal. Ahora, lo que vos decís es una bala al gobierno de Figueroa, una esperanza en el gobierno de Figueroa. O sea, quiero decir, no son locos sueltos que se fueron, están avalados por esta memoria que a ellos me imagino que están planteando aprobar. Lo más importante de esta memoria, como vos bien lo decís, es el silencio. Eso que no dice la memoria, porque realmente, insisto, para hacer un TP, un trabajo práctico, no desarrolló ni una carilla. ¿Qué le diríamos nosotros a un estudiante? Desarrolle, ¿qué opina? Falta más acá, falta mucho más. Y como este año hemos vivido toda una política mucho más clara de lo que ahí son escuetos 2 párrafos, bueno, esto explica que existe una connivencia y una expectativa, una integración al Estado, a ser parte del gobierno de gran parte de la agrupación que hoy dirige la Comisión Directiva Provincial y seccionales. Y de alguna manera también esta experiencia fue la que arrojó los resultados de la elección que acabamos de cerrar, con 142 votos de diferencia. 134. Cuando en la elección anterior habían sido 800. Entonces ya existe también un balance político de la base docente de Aten y se contrapone con este balance político de la Comisión Directiva. Luego desenvuelve por secretarías, en la misma sintonía de esta expectativa, cuestiones que incluso muchas asambleas han impugnado o compañeras han rechazado. Una cosa es reclamar la dupla pedagógica y otra cosa es que recicles los cargos, por ejemplo, en nivel inicial, cuando se reclamaban 2 maestras por sala, 2 preceptoras, y de la misma manera en todos los niveles y modalidades. O el tema de la reforma de media, que hoy lo estamos viendo como una catástrofe, pero aquí dice, con esta ministra y con este gobierno vamos a ir a fondo con la reforma laboral. Así que es muy importante que podamos leer esta memoria con toda la profundidad política que tiene a pesar de las omisiones. Bien, o sea que tu conclusión sería que desde un punto de vista político, ¿es coherente esta memoria con el accionar de los que se han ido al gobierno del TEP? Absolutamente, coherente es, pero es contraria a los intereses y necesidades de la docencia neuquina, de las trabajadoras y trabajadores de la educación que han venido peleando. Uno no puede obviar de una memoria de 2023 lo que está pasando en 2024, porque dice, logramos el 60% de incremento de las partidas. Ahora,
empezamos este año diciendo que teníamos 160 pesos para las partidas. No es una memoria independiente del gobierno. No, absolutamente, es una memoria del gobierno. Bien, se quedan un ratito más, abordamos la memoria, ahora vamos con los números, agarren el lápiz y el papel. Perfecto. Para anotar. El sábado 7 de diciembre es la Asamblea de Memoria y Balance de Aten, en Chosmalal. Tu participación puede hacer la diferencia para defender la democracia, las condiciones laborales, educativas y jubilatorias. Anotate para viajar con tu referente, pedinos el enlace o llama a Aten Capital. Como comentábamos, estamos en el programa de Aten Capital abordando un análisis sobre la memoria y balance 2023. Estamos con la compañera Patricia Jure, secretaria gremial de Aten Capital, y Patricia recién comentaba el análisis político de una conducción que muestra ahí muchas expectativas en el gobierno. Parece un documento, podría ser de la ministra, porque además hablan de los logros, de la reforma educativa. Ahora, esto tiene una coherencia en la política económica. Así que te queríamos preguntar qué pasa con esos números, ese balance. Recién decíamos, para los que nos están escuchando en la radio no pueden ver, pero les contamos que es muy finito. Y las que tenemos más años en comparación Aten, de otros años. ¿cómo eran antes los balances? Realmente eran muy extensos y detallados, porque uno tiene que detallar lo que ocurrió. En la memoria, bueno, ya lo analizamos, el balance, los estados contables, no son solamente una tarea administrativa, ¿no? Y de números, de solamente matemática, sino que tiene que haber una ligazón entre una y otra. Y esto para, sobre todo, las compañeras y compañeros nuevos, que sepan cómo funciona esto. Existe un estatuto en Aten, desde su fundación, que fue modificado en el año 2017 en una controvertida Asamblea de Memoria y Balance. El año pasado, justamente en el 2023, nos enteramos que ese balance no había sido homologado, o sea, no tenía validez aún. O sea que este balance... O sea que es ilegítimo y ilegal, sería. Exactamente, y este balance que estamos analizando ahora, ¿bajo qué estatuto se rige? Bajo el estatuto anterior, que era el homologado, en donde dice que el 70% de los fondos van a las seccionales y el 30% los administra la Comisión Directiva Provincial. Eso era antes. Esto era antes. O esta estructura nueva del 2017, que se divide en dos grandes bloques. El 35% de los fondos en infraestructura, formación, licencias, renovación tecnológica, entre otras cosas, que tiene que tener acuerdo del plenario de secretarias y secretarios generales, o el otro bloque del 65% que se divide en tres partes, no los voy a marear, una parte para gastos generales, una parte que es el 35% del 65%, esto ya sería porcentaje de porcentaje, no lo voy a meter en ese problema, que va a las seccionales de acuerdo a sus afiliadas y a sus afiliados, y el 15% que tiene que administrar la Comisión Directiva Provincial. Si hago la primera conclusión, por lo que analizamos en este balance, no es ni uno ni otro estatuto. Vamos al terreno de lo que afirma la Comisión Directiva Provincial, a su estatuto. Al estatuto de 2017 existe un artículo en ese estatuto, que es el artículo 49, que establece justamente estos detalles que les dije, pero además cuáles son las condiciones por las cuales el patrimonio de las y los afiliados, el 1% que aportamos todos los meses nuestro salario, es parte del patrimonio que sostenemos en este sindicato para luchar, para sostener materialmente nuestra lucha. ¿Saben cuánto ingresó el año pasado? Solo por aportes de afiliadas y afiliados. Tengamos en cuenta la inflación del año pasado respecto de esta, porque si nos impresiona el número que les voy a decir, imagínense, hoy es el doble o poco más del doble. 1.765 millones de pesos solo en aportes sindicales y llegan a 1.900 millones con otros ingresos. Esto quiere decir... Esa es la plata que ingresó de los aportes de las y los afiliados. Exactamente. Y tienen que rendirse con los gastos. Pero una cuestión más. Un estatuto limita a una comisión directiva a hacer lo que se le cante con un presupuesto, con los fondos del sindicato. Porque ni Guagliardo, ni nadie, ni nosotros, podríamos decir, nosotros ganamos y hacemos lo que queremos con la plata. No, no se puede hacer eso. Y acá lo están rindiendo. Lo que sí está haciendo este estatuto es limitar a las seccionales en el uso de los fondos. Ustedes vieron que se redujo enormemente la cantidad de fondos que van a las seccionales, de hecho tenemos ahogo por falta de licencias, porque no, en el caso de Capital recordamos que nos sacaron el local y nos hicieron llegar con este local, que tiene una deuda en dólares,
y sin embargo se quedaron con la otra parte que es patrimonio de la seccional y de las afiliadas y los afiliados, y que Aten Capital, Plotier, Picún, muchas seccionales de las seccionales opositoras, de las que se llama opositoras, rinden mensualmente y de manera pública los fondos. Y acá estamos en un balance en donde nos encontramos con estos detalles. Te iba a preguntar, Sí. quizás para los que están escuchando y quizás no pueden ver esta imagen, vos estás mostrando un balance, Sí. hablás de números, detalles, pero no están detrás las explicaciones, ¿no? No, porque acá es escueto este informe. Le faltaría un libro mayor, un anexo. Por ejemplo, ¿para qué? Hay 75 millones de pesos en donativos de Aten a otras organizaciones, no se puede ser otras luchas. ¿Está mal que Aten sea solidario? No. No, de ninguna manera. Ahora, ¿a quiénes? ¿Con qué criterio? ¿Con qué criterio? Porque se puede ser solidario con una organización y con otras no. Eso también es una orientación política. 185 millones de pesos gastados en prensa con los costos de 2023. ¿En qué se gastaron 185 millones? En programas, en publicidad, en personas contratadas. No lo sabemos. ¿Te acordás cuando, vos te acordás, pero lo recuerdo a la audiencia, cuando fueron síndicos Norberto Calducci y Gabriel Pillado que descubrieron justamente a través de prensa donde exactamente, se desviaba la plata? Desvíos de fondos. Hay 103 millones en gastos de representación. ¿Qué son los gastos de representación? Por ejemplo, las licencias gremiales que el gobierno no paga. Eso es una realidad. La patronal no paga todas las licencias. O si alguien tiene un turno y le pagan doble turno, que nosotros siempre nos opusimos a eso, pero no lo sabemos acá, no lo sabemos. Entonces, necesitamos saber el ¿Puede haber un detalle. alquiler a algún dirigente ¿Puede que le estén haber pagando? un alquiler? ¿Puede ser que alguien que es dirigente del sindicato y tenga que trasladarse a vivir a Neuquén no tenga que poner su bolsillo? Claro. Sí, puede ser, pero de acuerdo al artículo 49 del Estatuto Nuevo, ¿no?, que reivindica la Comisión Directiva Provincial, ¿en qué plenario de secretarios y secretarios generales se resolvió? ¿Cuántos son los fondos que se gastan? ¿A quiénes se les paga? ¿Qué sueldos tienen? Exactamente. Y todo eso necesitamos saberlo. Hay muchísimos montos que ¿Puedes están repetir aquí. esa cifra? 75 millones en donativos, 185 millones en prensa, es el monto más alto que hay en el detalle de los gastos. 103 millones en gastos de representación. Hay 77 millones de la comisión directiva, de gastos de la comisión directiva, pero en su totalidad son aportes centrales. A la CETERA, por ejemplo, que hay que, digamos, se aporta a las centrales. Ahora, ¿y los demás gastos en qué rubro? Porque la Comisión Directiva Provincial debe tener sus propios gastos. ¿En qué rubro de todos estos ítems que están acá están rendidos? ¿Cuál es el anexo, libro mayor, para quienes puedan entender este otro término? No hay un detalle de eso. Y estamos hablando de un movimiento de entradas y salidas de 2.500 millones de pesos aproximadamente de lo que aportamos las afiliadas y a los afiliados todos los años, todos los meses, con nuestro salario. Entonces, ¿tenemos derecho a saber? Sí, tenemos derecho a saber, porque este es nuestro sindicato y lo sostenemos cada uno de nosotros. Es importante ir a la Asamblea de Memoria y Balance. El hecho de que sea puesto en esta fecha del año, cuando estamos en el medio de los actos, los cierres, y todo lo demás, todo lo que significa un cierre de ciclo lectivo, y este cierre de ciclo lectivo, para los que están en las aulas, ¿no? Exactamente, hace que, bueno, sea mucho más difícil irse un sábado en un viaje mucho más largo. Por eso digo, si hubiese sido en Zapala, hubiese sido otra cosa. Que es un punto Es equidistante. equidistante en toda la provincia. Para Zapala muy bien, y a los que están alrededor, pero en algún momento en la historia de estos 40 años de Aten, encontramos a Zapala como lo más justo para poder lograr que todas las compañeras y compañeros puedan llegar. Entonces, la rendición de cuentas del contador Jorge Alejandro Poblete, el secretario de Finanzas Alejandro García, bueno, está firmado por Marcelo Guardiano. Alejandro García, el mismo que fue candidato a diputado por Figueroa. Exactamente. Es la el misma mismo. persona. Sí, mira, me hiciste recordar eso. Y luego el síndico José Luis Abanco, que los síndicos se votan en la Asamblea de Memoria y Balance, esta vez va a haber que votar uno nuevo, un síndico nuevo, dice que está todo bien, conforme él dice que vio todos los papeles. Ahora, esto todas no las es. constancias. La cuestión del dinero no es un problema de fe y creer en alguien. Nosotros necesitamos los datos para comprobar que eso es así. Incluso los compañeros nos deberían exigir a nosotros, o sea, no estamos exigiéndolo a otros. El problema de la plata es un problema de principios. ¿Qué pasa con esto? Bueno, el problema de la plata, cuando la política es una política que tiene en el medio el fraude,
si hay un fraude en la democracia sindical, ¿por qué no puede haber un fraude en el uso de los fondos del sindicato? Uh-huh. Y no está mal que, digamos, que cualquier afiliado quiera saber y pueda tener la duda, incluso de nuestra seccional. Exacto. Uno tiene que pueda opinar, ¿no? Absolutamente. No estoy de acuerdo que gasten en esto, por ejemplo. Entonces, para eso, la Asamblea de Memoria y Balance es la consideración, la aprobación o el rechazo, luego de un debate, de cómo se utilizaron los fondos y la política del sindicato durante el año 2023, en este caso. Bien, o sea que en síntesis, este balance contable económico es un balance que no explica en qué gastan la plata los afiliados. No están los detalles y necesitamos que nos expliquen y respondan todos nuestros cuestionamientos. Por eso es muy importante anotarse. Bien. Y participar. Bien. Quédense un ratito más que ahí les explicamos todo sobre cómo hacemos para ir este sábado. El sábado 7 de diciembre es la Asamblea de Memoria y Balance de Aten, en Chosmalal. Tu participación puede hacer la diferencia para defender la democracia, las condiciones laborales, educativas y jubilatorias. Anotate para viajar con tu referente, pedinos el enlace o llama a Aten Capital. Y en este programa de Aten Capital, como ustedes bien habrán escuchado, si recién se conectan, o si los están siguiendo por redes, pueden ahí dar me gusta, compartir, mandarlos a sus seccionales porque hemos dado información muy importante. Abordamos memoria y balance con Patricia Jure. Patricia, si alguien está escuchando y quiere participar, y sabemos que no en todas las seccionales lamentablemente se ha hecho difusión para que la gente se anote, dijimos que era una época difícil, un día difícil, pero nosotros igual decimos hagamos el esfuerzo y vamos a Chosmalal a discutir. ¿Cómo hacemos? En un sindicato en donde aproximadamente entran 300 millones de aporte por mes, no debería ser una dificultad. Sin presentismo. Claro, no debería ser una dificultad poder llegar a Chosmalal. Uh-huh. Entonces, en cada punto de esta provincia, cada una de las seccionales y sus comisiones directivas deben garantizar la asistencia a esta Asamblea de Memoria y Balance. Llamamos a la seccional, nos comunicamos en Aten Capital, Plotier, Picún, ya se están anotando. Si yo soy de una seccional donde mi comisión directiva no es muy agitadora ni promueve la participación, ¿puedo llamar a Aten Capital? Sí, por supuesto. Por supuesto, la seccional tiene de su localidad, le tiene que garantizar o el vale de nafta, o la tráfico, o el colectivo y demás. Nosotros estamos acá haciendo una gran difusión, planteándole a las compañeras y compañeros afiliados que participen. Estuvimos en la Comisión Directiva Provincial pidiendo, reclamando cuáles son los padrones por los que se rige esta asamblea. Todavía no los tenemos. Entonces también muy grave, sí. Es muy grave. Nosotros preguntamos, hay compañeras y compañeros que están afiliados pero no aparecieron en el padrón de estas elecciones, que en su recibo de sueldo tienen el descuento hace mucho tiempo, incluso hemos reclamado 1.200 afiliaciones caídas del año pasado, recuperamos 500 este año, pero hay muchas compañeras y compañeros que dicen, yo tengo el descuento. ¿Voy a poder entrar? Hoy la secretaria adjunta nos dijo que no. Tienen derecho a entrar. Tienen derecho a ingresar. Entonces, reclamamos el padrón para poder asistir. Es como una fiscalización. Esta Asamblea de Memoria y Balance. Y les traigo este comentario porque tenemos una experiencia reciente, que fueron las elecciones, ¿no? Para el instituto, para consejeras y consejeros. Allí donde pudimos poner fiscales, finalmente no se pudo llevar adelante el fraude donde votaba el 80% del padrón, sino que no se distorsionaron los números. Para que eso no vuelva a suceder, tenemos que ir a la Asamblea de Memoria y Balance. Sabemos que es realmente un enorme sacrificio en esta época del año, pero pedimos a todas las compañeras y compañeros que hagan un esfuerzo, que se anoten y se organicen para estar este sábado 7 en Chosmalal en la Asamblea. Nuestra posición es rechazar esta memoria y rechazar este balance. Y de esto también depende mucho cuál es el sindicato que vamos a tener para enfrentar justamente un gobierno que nos quiera ajustar. Bien, muchas gracias Patricia y anótate para ir a Chosmalal. El sábado 7 de diciembre es la Asamblea de Memoria y Balance de Aten, en Chosmalal. Tu participación puede hacer la diferencia para defender la democracia, las condiciones laborales, educativas y jubilatorias. Anotate para viajar con tu referente, pedinos el enlace o llama a Aten Capital. Esto fue Aten Capital les canta las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.